podcast, bajo el discurso de una supuesta soberanía, Parlamento y Ejecutivo están rifando el país. De Ricardo Martín Almada, 2012. Voz en off, Miguel Yegros. Episodio 5. Sean todos bienvenidos. Decídase de una vez. Un gran desafío cuando el Paraguay todavía no tiene la madurez reguladora definida. Es un desafío y son decisiones que hay que tomar. El otro elemento, un acuerdo amplio de inversiones significa una apertura de mercados y acá está en debate la capacidad reguladora del Estado en determinados sectores. Servicios públicos, agua, luz, teléfono. Hay que tener una definición de cuál es el rol del Estado en la economía y esto va a calibrar el tipo de acuerdo de protección recíproca de inversiones que precisa el Paraguay y cuál es su capacidad de garantizar de que las inversiones estén en condiciones de producirse bajo esos aspectos. Es por eso que necesitamos otro programa de comercio, solidario entre las naciones, en la que todas, desde su realidad, puedan participar del intercambio comercial que las fortalece y brinda bienestar a sus pueblos, con intercambios solidarios de tecnología, capacitación e infraestructura que nos permita desarrollarnos realmente. Ante todo esto, y viendo lo que se nos viene encima, debemos actuar localmente y ahora, como pueblo unificado, debemos frenar a los vendepatria, espíritus pusilánimes y traidores, hacerles un juicio popular y presionar permanentemente hasta corregir el rumbo de nuestra nación. Hablamos de un juicio popular, ya que lo que estipulan las leyes para este caso sería un juicio político. Pero todos sabemos que en Paraguay esto no sirve, porque todos son juez y parte. O sea, los tres poderes del Estado están corruptos y no podrían juzgar con justicia a sus compinches, sin caer ellos en la misma hoguera por su complicidad. Proponemos que dentro del llamado juicio popular se coloquen a personas idóneas y con trayectoria de lucha, sin haber prostituido sus ideales. Se podrían juntar personas de varias organizaciones que defienden los derechos humanos y presionan por un país transparente y libre de corrupción. Pues bien, el pueblo debe pelear por la venta a precios de mercado internacional, la electricidad de ambas hidroeléctricas. Con semejantes hidroeléctricas, el Paraguay debe tener totalmente gratis la electricidad para consumo de su población y su industria, y no la más cara de Sudamérica. ¿Entiende ahora cómo nos estafan estos gobernantes? ¿Entiende ahora cómo es que nosotros pagamos, y muy caro, el nivel de corrupción y sus negociados con el extranjero? ¿Cómo nos cuesta caro la entrega de nuestra soberanía nacional sobre nuestros recursos naturales y energéticos? Se habrá dado cuenta hace rato que aparte de pagar normalmente la energía eléctrica carísima, sube misteriosamente el consumo de nuestras facturas durante los meses de campañas electorales, hasta para torcer la voluntad del pueblo adulterando resultados de elecciones y comprar a compatriotas pusilánimes. Nosotros estamos pagando. Toda la corrupción imperante en nuestro país es solventada de nuestro bolsillo. Pagamos salarios promedio de 10 millones a cada uno de estos tilingos ladrones que tenemos en el Congreso y otros poderes, para que ellos se estén trompeando
por retener el poder y se pasen concediendo favores al imperialismo para que a corto plazo se concrete un nuevo genocidio. Y cuando a usted le falte literalmente el pan, no hablo de la carne o el pollo que serían todo un lujo, para alimentar a su familia, tal vez reaccione. Pero ¿acaso hace falta que lleguemos a eso para despertarnos y hacer respetar nuestros derechos? No. Hemos nacido en una tierra bendita, que nos había otorgado todo: clima cálido y propicio para el desarrollo, tierras fértiles, aguas caudalosas, fauna y flora abundante, minerales y tesoros ocultos en nuestra tierra. ¿Y cree usted que podemos vivir de esta manera por dejarnos joder sin hacer nada? Yo creo que no. Esto que ocurre hasta hoy debe servirnos de lección para ver el resultado de una actitud, de nuestra actitud, cuando un pueblo está desunido, corrupto, podrido y no pelea por sus ideales. Es tiempo de cambiar nuestra actitud de perdedores y pelear por lo que es nuestro. Cada vez que se anuncie una movilización, debemos ser los primeros en estar ahí y gritarles más fuerte que nunca que esto se terminó, que el pueblo estúpido y dormido se despertó, que ya no podrán quedar impunes sus actos de traición, y que si no lo entienden, las medidas serán cada día más drásticas y son ellos, los tres poderes del Estado, y nadie más que ellos, los culpables de todo lo que pueda suceder. El pueblo tiene que pelear por el buen funcionamiento de los tres poderes del Estado. Es hora de la revolución de conciencia en el Paraguay. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yebro.